me he dejado el teléfono puesto en el soporte. Me bajo y dejo ahí el GPS puesto ahí. Y he salido corriendo para la moto y ya no estaba. Digo, me cago en 10. La primera en la frente. El coche que estaba aparcado al lado de la moto se ha llevado el puto teléfono. Me cago en... El de nuevo, el de Medici. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. En el anterior episodio, finalmente localizamos las Noctilucas. Esto es una cosa que deja sin palabras a cualquiera, es hipnótico. Son auroras boreales en el mar. Bueno, vamos de paseo. Hoy sí tenemos una buena kilometrada. Vamos a intentar pasar la frontera entre Uruguay y Brasil por Yuri. Ya estamos como en Nigeria, todo el mundo metiéndome mucho miedo. Que Brasil, que cuidado. No me gusta que la gente me meta tanto miedo. Pero bueno, vamos a ir avanzando y a ver lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos de paseo. Pues lo que decía, no me gusta cuando la gente me mete tanto miedo con un país. En Sudamérica me están metiendo miedo con todos los países. Ahora que sí, Brasil. Luego que si Argentina, Buenos Aires, cuidado Argentina, Buenos Aires. Luego que si Chile, que hay algunas zonas que, madre mía, este ritmo va a ser más peligroso que África. No lo creo. Vamos a ir avanzando, como he dicho antes, y a ver lo que nos vamos encontrando. Aquí los perros se tiran a morder. Estos dos no. Están recién levantados y están tranquilos. O sea, ayer uno me pegó un bocadito. Vale, tengo la bota, el pantalón, no sentí nada, pero me tiró los dientes. Opa, me lo comí. Está a punto de llegar la primavera aquí a Uruguay. Tenemos un día de mucho frío y viento, un día de calor. Un día de frío y viento, un día de calor. O sea, no terminamos de cogerle el punto a esto. Qué gracioso. O sea, la carretera pasa por una pista de aterrizaje de emergencia. ¿Y dónde está el aeropuerto? O sea, esto es el aeropuerto. O sea, pone prohibido pararse. Pista de aterrizaje de emergencia. Qué bueno, termina la pista, ¿no? Y volvemos a la carretera. Pues ya un pasito de la frontera, de Chuy. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando me acerco a la frontera? Asegurarme de que no me falte gasolina y deshacerme de la moneda de este país. Claro, hay mucho más barata la gasolina. Ah, no hay tanta diferencia. 54 y allí 52. Ah, o sea, un poco. Ah, 74. Ah, sí, casi un 30% menos, Vale, pues... échame nada, no sé, 4 litros, sí. Échame 3-4 litros, por lo menos llegue, es que se me acaba de encender la reserva. Ah, para llegar. ¿En el mismo Chuy hay gasolinera o después de Chuy? En el mismo Chuy hay. Y de gasolina aditivada. ¿Eso cómo es? Aditivada. Porque la otra no es de buena calidad. No es de buena calidad. Ah, okay. 92 octano y tiene muchos otros. ¿Cuál? 92 octano tiene. Con tarjeta. Efectivo. Que ese es otro problema. Quiero gastar el efectivo porque luego allí ya no. Sí. Allí el mismo Chuy podré cambiar. Lo que me... El precio uruguayo, ¿Cuánto me has dicho que es el importe? 224. ¿Hace video para YouTube? No. Muy bien, para. Muy bien, muchas gracias. ¿Esto es legal? Legal no es. Pero es que todo no puede ser legal. Bueno, vamos allá. Continuamos. Hemos echado un poquito de gasolina por lo menos para llegar hasta la frontera. 3 litros. No le he echado más. Con 3 litros tengo para 50 kilómetros. Ya tenía para 50 kilómetros con la reserva. Ahí tranquilo. No tengo ganas hoy de estresarme mucho. Más caballito. Aduana. ¿Allí? Gracias. Primera parada, Aduanas e Inmigración, Uruguay. Hola.
Buenos días. Voy hacia Brasil. Se ha cambiado de sentido. ¿Es por aquí también? Para la salida también es por aquí. ¿Dónde tengo que ir? Aquí en allí enfrente. Gracias. Vamos a apagar la cámara. Bueno, pues ha sido facilito. Salida. El pasaporte. Salida de la moto. Simpatía y amabilidad por todas partes. A raudales. Nos vamos para Brasil. Hay una única peculiaridad. ¿Qué le pasa? Hay una única peculiaridad que le da el papelito de la importación temporaria y me dice, ya está, ya te puedes ir. Digo, no, dame algo que me quede con algo que no quiero problemas. Déjame hacerle aunque sea una foto. Ponle el sellito de salida en el papel de la importación de la admisión temporaria, le he puesto un sellito y le he hecho una foto. Ese es el justificante que me quedo de salir yo y la moto. Yo, la moto y las ruedas. Este pueblo Chuy es como neutral, está aquí como en mitad de los dos países. La frontera cruza exacta por la mitad de los dos pueblos. Pero, esto es un radar. Pero la aduana está antes del pueblo y la aduana de salida después del pueblo, o sea que Chuy está en medio. No vamos a visitar Chuy. Yo digo que solo tengo 2 o 3 reglas en el viaje, realmente tengo un montón. Esa es otra. Los pueblos y ciudades cerquitas de la frontera, quitármelos del medio lo antes posible. Bueno, pues estamos en Brasil. Bueno, no, estamos en Chuy. Brasil cuando pasemos la aduana. Vamos a la aduana. Estaba yo con todos los miedos del mundo. Que Brasil, que la aduana, que no sé qué, que no sé cuánto. Amabilidad y buenos alimentos. Ha tardado un poco, pero por un problema del sistema, que se ha ido la luz y ha vuelto. Ha tardado un poco en hacerme la importación temporal. Pero está hecha. Sellito de entrada, importación temporal. Ningún coste para ninguna de esas cosas. Todo gratuito. Y estamos listos. Ahora sí podemos decir. Estamos en Brasil. Vamos a buscar gasolina de baratita. Ya he visto algún letrero de gasolineras. Y efectivamente aquí la gasolina vale un 20 o un 30% más barata. Así que vamos a buscar un sitio donde echar gasolina. Solo me falta una cosa por hacer. En Chuy, que es el pueblo que está ahí en la frontera, tendría que haber cambiado mis últimas monedas de Uruguay. Eso me va a tocar hacerlo en a ver dónde. He tenido un momento de pánico en aduanas. Pero me va a castigar Dios, por esto que os voy a contar me va a castigar Dios. O sea, me he echado la mano al bolsillo y digo, mierda, el teléfono me lo he dejado, que alguna vez me ha pasado. Me he dejado el teléfono puesto en el soporte. Me bajo y dejo ahí el GPS puesto ahí. Y he salido corriendo para la moto y ya no estaba. Digo, me cago en 10. La primera en la frente. Mira que me han advertido en Brasil, que mucho cuidado, que los descuidos, que no sé qué. El coche que estaba aparcado al lado de la moto se ha llevado el puto teléfono. Me cago en... Y venga a darle vueltas a todos los bolsillos, la mochila, la riñonera. Digo, me cago en... Ya me han robado el móvil, acabo de entrar a Brasil y ya me han robado el móvil. El móvil, el de nuevo, el de Medici. O sea, el mal rato que he pasado, madre mía. Hasta que me he dado cuenta que lo metí junto con los guantes dentro del casco al quitármelo. Sentí alivio, pero inmediatamente también sentí que soy una mala persona. O sea, ya pensando en que te han robado, el del coche que estaba al lado que te ha robado, que mala es la gente, que mala me han robado. Lo que me han robado es la cabeza. La cabeza es lo que me han robado. Que la tengo de adorno a veces. En fin. Sin sustos. Seguimos con teléfono móvil Medici. Bueno, ya hemos perdido mucho tiempo aquí. Llevo un buen rato buscando una... Lo primero que he hecho es echarle gasolina al bicho. Y sí, la gasolina es muy económica, pero he hecho un cambio ahí en los pesos uruguayos a reales brasileños.
que me han pegado una hostia que lo que me ha ahorrado en la gasolina me lo he gastado con creces en el cambio. Pero bueno, me llevo dinero de aquí y ya me desecho del dinero de Uruguay. Y llevo un buen rato ahí buscando una SIM card para el teléfono, para estar por aquí un poco medio comunicado. Y hoy domingo está todo fechado. Así que nos vamos. Santa Victoria do Palmar. Hoy vamos sin datos. Tengo la dirección de hacia donde voy, que es un pueblo que se llama Pelotas. Muy gracioso, porque me quedo en casa de una chica que hace couchsurfing y adelanté el día de llegada y tenía otra chica allí. Dice, pero no te preocupes que te hacemos un hueco por allí. Digo, pero ¿dónde está la dirección exactamente? Y me dice, estamos en Pelotas. Y es que te pone el chiste fácil, ¿no? Estamos en Pelotas. El chiste fácil. Estamos en Pelotas. Y mi cabeza mal pensada me mordí la lengua. Y yo dije, no, pero ¿cuál? Pero la dirección es exacta. Y yo dije, sí, en la ciudad de Pelotas. Digo, sí. Sí, creo que te he entendido. En fin, que viva Pelotas. En Pelotas no creo porque hace un frío aquí que pela. Así vamos para Pelotas sin GPS. Tengo la dirección, pero no tengo contacto. Atraviesa un parque natural muy grande, son 100, 200 kilómetros, que está lleno de unos animalitos que me han dicho 20 veces el nombre y no se me queda. Son como, no sé si son como armadillos o son, a ver si vemos alguno. Bueno, para que nos situemos, voy subiendo por la costa, África la bajé por la costa oeste y América la estoy subiendo por la costa este. O sea, estoy cruzando la frontera de entre Uruguay y Brasil lo más cerquita de la costa posible. O sea que aquí a la derecha, bueno, hay una extensión grande de terreno, pero ahí está el Atlántico. Aquí a la izquierda hay un lago grandísimo y el GPS no me ha mandado por aquí. Pensaba que porque había llovido mucho y digo, puede ser que las carreteras estuvieran cortadas, pero no, las carreteras están bien. Pero sí me ha advertido el señor en aduana que tiene un récord este año, es cuando más ha llovido en su historia o algo así, como que lo normal es en esta fecha 120, 150 milímetros y están en 400, o sea, un disparate. Entonces hay un paso, sí que hay un paso después de Pelotas, que quería continuar por la costa, pero hay un paso ahí que habría que hacerlo en barco. Me han dicho que el barco está inoperativo, precisamente por eso, por las lluvias, o sea que tendré que bordearla por arriba. La gasolina que se le pone a la moto, tengo que mirarlo bien, pero creo que tienen 95 y luego hay otra que le llaman enriquecida o algo así. Yo creo que la enriquecida es la normal, luego la de 98 directamente ni la tienen. O sea, me han dicho que le eche la enriquecida, así que yo, obediente, le estoy echando enriquecida, no, aditivada, como que aditivada, con aditivos. Qué pena, voy muy rápido, yo pensaba que se vería, pero no se ve. Todo esto a mi derecha está lleno de esos animalitos carpinchos, pero miles, no es una exageración, miles. Es lo que se llama en Colombia chigüiro. En Colombia y África se come, aquí creo que están protegidos. Es como una especie de cobaya gigante. Me han dicho que tenemos Pelotas ya ahí a la vuelta de la esquina. Lo único que sigo sin conseguir, tarjeta SIM. No sé cómo voy a llamar a mi contacto. De alguna forma encontraremos. Siempre encontramos solución a todo. Deja el ser domingo, está todo cerrado, hombre. Joder, pedazo de puente, ¿no? ¿Tú que tendrán barcos por ahí? Ah, claro, este es el que yo tenía que coger un barco. Y no puedo, porque está todo crecido, crecidísimo. Con las lluvias. Hoy llevo justo a tiempo. 4 gotas más que esta mañana, pero nada comparado con lo que debe de haber caído. Debe de haber caído aquí lo más grande. Espero que no quede mucho más por caer. Pelotas, estamos en Pelotas. Oh, está todo inundadísimo, ¿eh? Fíjate cómo está todo inundadísimo. Madre mía. El centro de Pelotas, casco histórico. El C4 no me gusta un pelo. Y es que no te das cuenta, Samuel, que la gente te mira, no porque quiera robarte, sino porque no es normal llevar una moto con 2 ruedas de repuesto colgadas. Yo con la manía persecutoria como en Nigeria, como que alguien se para al lado, coge el móvil, se pone a escribir mensajes, ya está avisando a los coleguitas.
No te preocupes, que en un ratito se te va a olvidar todo. Llegas, casualmente es el día de tu cumpleaños, y te reciben con un anticipo de lo que será Brasil. Música y arte por todas partes. Y no estábamos celebrando mi cumpleaños. Me colaron en el cumpleaños de alguien. Ajá. Sí. Está muy bonito. Otro espacio de trabajo. Ese es mi espacio. Tu espacio de trabajo. Sí. Estoy limpiando ainda. Ok. Encantado. A la mañana siguiente tendríamos una cita muy importante. Así reciben a los motoviajeros en Brasil. Estamos juntos, meu Dudu, irmão. muchas gracias. Prazerzão te receber aqui. ¿Toda esta merienda para mí? Aqui, um cafezinho passado na hora, né? Pues sí, da gusto, así cualquiera. Happy. Atentos a los espacios que tienen los diferentes clubes moteros para recibir a motoviajeros en sus casas. Una locura. Todos los motoviajeros que han pasado por aquí. Y aquí tenemos ya a dos ruedas por el mundo. Bueno, vamos a tomarnos ese cafelito que nos ha preparado Dudu. Estamos organizando la ruta. Isso aí, isso aí. Ele chega aqui, amanhã é quarta. Amanhã é quarta-feira. Y es que Dudu no solo preparó café, preparó mucho más. A partir de agora, meu irmão querido, você não está mais solito. Estamos juntos, Dudu está contigo. Estamos na sua garupa. Estamos juntos, meu irmão. Muchas gracias. Ayer por la tarde ya estuve con Dudu, que ha sido mi primer encuentro con la comunidad motera aquí en Brasil, con el que he estado planeando un poco la ruta, porque la verdad es que me encontraba un poquito perdido. Y esto es lo que hacen los apoyos en los clubes motociclistas en Brasil. Te acompañan en la llegada, te acompañan en la salida, te guían en la ruta, te dicen los sitios seguros y no seguros, te dan incluso alojamiento en caso de que tengan la posibilidad. O sea, es no tiene precio. Muy buenas, ¿qué tal? Olá, ¿qué tal? Aquí te preguntaba, ¿es esta? ¿Es común o aditivada? Aditivada, yo creo que es la que se le... Vamos a la última bomba. ¿Cuál es? La primera. Y el tema de los apoyos aquí en Brasil es importante. O sea, antes de llegar a Brasil, desde Uruguay, ya estoy recibiendo muchos mensajes de advertencia de algunas de las ciudades de Brasil. O sea, con todo el que hablo, pues hay algunas ciudades que me recomiendan directo ni pisarlas. Pero no o sea, no es en tema de inseguridad. O sea, sí son inseguras. Puede haber hurtos, puede haber, pero justo algunas de las advertencias que me hicieron por WhatsApp fue para, si llevas una moto tipo trail de alta cilindrada o una moto deportiva, pues directamente no vayas a Sao Paulo. Y Río casi tampoco, o sea, como que están muy... Se corre mucho riesgo yendo a estas ciudades. Y justo lo que ha hecho Dudu ha sido organizarme toda la ruta. Te quedas loco. Como en cuestión de minutos ha movilizado a toda la comunidad motera para que mi ruta de aquí a Río, que son unos 2.000 kilómetros, vaya con la máxima seguridad posible. Está súper agradecido con Dudu. Después de hablar con él, pues ya me he tranquilizado un poco, pero la verdad, después de ver estos mensajes, estaba empezando a estar un poquito preocupado por mi seguridad y la de Rocinante. Sigo estando preocupado, o sea, nunca estamos totalmente cubiertos, pero voy más tranquilo, voy de otra manera. Así que nada, voy a hacer kilómetros. La parte difícil de organizar la ruta ya está hecha, me la ha hecho Dudu. Pero es que Dudu no solo me organizó la ruta, me pasó una lista de contactos en el camino interminable. El primero fue Casio, en Osorio. Asado era vacío, de vacío. Asado de vazio. Tiene linguiça con farina de maíz. ¿Maíz? Mandioca. No, pero esto que hemos puesto es maíz. Farinha de mandioca. De mandioca. O sea, es igual que eso, pero en farina. Y lo siento mucho por Uruguay, pero en mi ranking de asados, Brasil acaba de escalar a la posición 1 con diferencia. Muy bueno. Lo hemos puntuado respetado.
Luego apunto la receta. Vamos a comernos todo eso. Casio, todo un ejemplo a seguir de apoyo a motoviajeros en ruta, otro amigo más para la mochila. Aquí amaneció Rocinante. Pues hoy continuamos dirección norte, dirección río. Voy al estado de Santa Catalina. Samuel, toma nota. ¿Sabes lo que te toca cuando llegas a España, no? Montarte tu chiringuito. Justo eso, montar un espacio para recibir motoviajeros. Casio me va a acompañar para salir de Osorio. Hoy Osorio, Santa Catalina. No es Santa Catalina, es Urubici. Urubici, estado de Santa Catarina. Y luego ahí está la... ¿Cómo me he dicho que se llama? Serra do Rio do Rastro y Serra do Corvo Branco. Pero hoy les voy a pasar las dos. No. Não, hoje Serra do Rio do Rastro, Urubici. E amanhã? Amanhã, Corvo Branco e BR-101, sentido São José, Florianópolis, Curitiba. Ok. Entonces hoy lo tengo fácil. Sí. Casio me va a acompañar para salir para la salida de Osorio. Pues viene conmigo Casio, mi apoyo de Osorio. Yo cuando les veo a ellos que también tienen estas motos grandes, como una Africa Twin, y Casio pues me cuenta sus experiencias viajando por Brasil, me tranquiliza, o sea que no debe ser tan grave. Nos despedimos de Casio con nuevos consejos de parada que hay que hacer en esta ruta. Pues no sé si estáis viendo el paisaje. Verde. Esto es el sur de Brasil. O sea, no quiero ni pensar cómo será la zona cercana al Amazonas. Esto creo que da el día hoy. Naturaleza apunta para... Ah, no, pero tenemos un túnel también. Muchos motoristas con los que he hablado me han dicho que tengo que ir donde voy hoy, tengo que ir sí o sí. Son curvas. No sé si estoy preparado para tanta curva, no he calentado todavía, pero me hablan de unas 2000 curvas. Madre mía, ¿y este túnel? Telita, ¿no? Pero sí, montañas. Esto es lo que da el día. Y también da el día mucho cuidado, porque aquí hay radares, pero tela, muchos radares. Velocidad máxima 100 km por hora. No hay las inundaciones. Están las vaquitas rodeadas de agua. Acorraladas. Como llueve un poquito más, las vaquitas van a tener que aprender a nadar. Me está gustando mucho Brasil. O sea, se ve todo muy relajado. Si no fuera solo por todo el miedo que me han metido, pero se ve, por ejemplo, de donde salí hoy, Osorio, una ciudad de gente humilde, trabajadora, en paz. Creo que los problemas están en las grandes ciudades, o sea, Sao Paulo, Río, Brasilia. Quitando eso, lo demás, voy a disfrutar mucho por aquí, por Brasil. Otro radar. Ah, no, este no era un radar, pero es que hay un montón. Ahí la tienes. Cámara de velocidad, pero cantidad, o sea, muchas, también indicadas. Ahí no hay ánimo de pillarte, que te la ponen escondida ahí para ver si te pillan para recaudar. No. Está muy bien indicada para decirte o frenas o te multan, no como cuando te las ponen escondidas para pillar, para recaudar. Aquí sí consiguen lo que se persigue, que no vayas rápido. En España, como está escondida, pues va rápido y no la ves y te multan. ¿Consiguen el fin? No, la gente va rápido. ¿Consiguen el fin? Sí, recaudan dinero. Es que tiene cojones la cosa. Aquí, otra cámara, indicado. Lo que quiero decir, para que se me entienda, es que en España el verdadero fin no queda 100% claro. Esto es lo que yo quiero ver de Brasil. Estos mini pueblitos. En mi siguiente parada voy a investigar a ver por dónde tengo que atravesar Brasil, por todos estos mini pueblitos. Quitarme tanto San Pablo y quitarme todas las historias. Bueno, Río quiero ir, pero después de Río, estas son las carreteras que yo tengo que buscar. Fíjate, qué guapada. Ya le voy cogiendo el tono a la ruta. Es que no le terminaba de coger el tono, quería avanzar, pero ya le voy cogiendo el tono a la ruta. Noto que la rueda me está haciendo algo raro. La rueda delante habré pinchado. Me jode.
Que va, está bien. Vamos a meterle aire. Pues nada, y con cuidadito ya está. Peligroso, hace un bamboleo importante esto. Necesito llegar a una carretera normal para confirmar que no sea otra cosa, como que algún otro problema. Pena con lo que estaba disfrutando yo las curvitas, pero aquí no están las cosas jodidas. Oh, qué bonito. Dios santo, qué gozada. Solo le falta, ya digo, el asfalto. Si el asfalto fuera bien, lo flipas. Ya lo he dicho una vez, sí, ¿no? Que yo sé cuáles son las carreteras y rutas que quiero coger por Brasil. Esta es la que yo quiero. Caminitos como este. Esto es lo que yo quiero. Qué pena que me pilla en obra. Río de Rastro. En los Pirineos veo curvas así. Qué bonito, madre mía. Esto parece sacado de una película con el reflejo del sol, madre mía. Por lo menos esto no está en obra, está el asfalto bastante estropeadito y con agua en algunos sitios, que no fue un pelo. Es la sierra del río Rastro. Cerro del río Rastro. Ahora sí lo he dicho bien, ¿no? Escenarios sacados de una película, pero es que no es nada comparado con lo que me espera arriba del todo cuando llego a Urubici. Es el paraíso de los moteros. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.